En esta ocasión vamos a ver algunos consejos sobre Lazarus en modo ventana única y vamos a intentar instalar o compilar nuestro Lazarus en la versión de Qt 6. Para ello vamos a ver primero que en nuestras distintas ventanas tenemos un botón para cerrar la ventana que nosotros tengamos o que estamos usando. Y en caso de que querramos recuperar esa ventana, nos vamos a ir al menú Ver y vamos a buscar por el nombre, por ejemplo, el inspector de objetos. Ahora, para poder acoplar esta ventana en algún lugar de Lazarus, lo que hago es tomarlo del título, no desde el borde de la ventana, sino del título, y lo arrastro y me va a ir resaltando con un recuadro azul en qué lugar va a quedar. Lo tomo y lo suelto. Aquí, por ejemplo, este recuadro indica que va a ir por encima de mi editor de código. Si lo suelto, va a pasar a estar arriba y como ven ya lo tengo separado en tres partes. Para desacoplarlo puedo usar el botón derecho y la opción desacoplar y lo suelta. Lo vamos a redimensionar un poco y lo puedo tomar del título, que ahora me lo cambió al costado, y arrastrarlo sobre el borde. Como pueden ver, aquí me resalta todo el cuadrado. Si lo suelto, va a quedar en el borde porque estaba ancho. Lo que puedo hacer es tomarlo de la manija y redimensionarlo. Y el borde se acomoda automáticamente. Otra cosa que podemos tener, voy a ir a Proyecto, voy a seleccionar el inspector de proyecto y poder acoplarlo. Si nosotros lo tomamos del título y nos resalta, como pueden ver en el centro, el recuadro azul, quiere decir que va a agregar esta ventana como una pestaña junto a mi editor de código en este caso. Lo suelto y ahora tenemos una pestaña para cada elemento. Aquí, para desacoplarlo, sobre la pestaña, ¿sí?, no tengo la opción de desacoplar, entonces lo tomo de la pestaña y lo arrastro a algún lugar donde quede suelto y no se acople. Cuando lo suelto, ya lo tengo desacoplado. Lo que puedo hacer ahora es tomar, por ejemplo, lo voy a acoplar aquí al costado y decirle que en lugar del centro lo voy a acoplar en la mitad de arriba. Y tengo mi inspector de código y mi paleta en el costado. Esto sería muy similar a lo que tengo en Delphi. Lo que puedo hacer con los títulos, que aquí me lo movió al costado, es darle con el botón derecho, posición, y elegir si lo quiero arriba, abajo, a la derecha. Voy a poner arriba. Y puedo cambiar el título de posición. Otra cosa interesante que podemos usar es con el botón derecho, opciones de acoplamiento, y aquí tengo un montón de opciones. Por ejemplo, puedo cambiar el estilo del encabezado. Por ejemplo, le vamos a poner le doy a aceptar y fíjense que me saca la línea. Entro nuevamente, le voy a poner, por ejemplo, líneas y me aparecen unas líneas. Voy a entrar de nuevo y le voy a dejar el puntos, que es el que suelo usar. El tenerlo resaltado me ayuda a identificar dónde está la barra de título para moverlo de lugar. También tengo una opción nueva que es permitir minimizar la ventana. Si yo le hago clic en aceptar, me aparece un segundo botón que me permite minimizar. Por ejemplo, le hago clic acá y la ventana se esconde y no se cierra, es decir, la tengo aquí al costado. Si me pongo al costado se muestra, si hago clic afuera se esconde, le hago un clic al título y se muestra, y si hago clic afuera se esconde. Esto puede ser muy útil para trabajar y cuando necesito espacio o tengo una ventana muy pequeña. Si le hago un clic se vuelve a poner de forma fija. De esta forma podemos tener más espacio. También es importante tener en cuenta que puedo tener la opción bloqueado. La opción bloqueado lo que hace es impedir, si yo le hago clic y arrastro, que suelte mi ventana. De esta forma puedo evitar también desacoplar las ventanas o perder el orden que me gusta. Muy bien, ahora vamos a intentar instalar la versión Qt 6. Deben tener en cuenta que su versión de Linux debe tener la versión 6.2 o superior. En mi caso voy a hacer una búsqueda, sudo apt search y voy a buscar Qt 6 base-dev
Le doy Enter y me dice que el archivo que tengo es la versión 6.4.2, es decir, que tengo una versión superior. Tengan en cuenta que en algunos sistemas operativos marca que se conocen errores en la versión 2 y 3. Si tienen la versión 2.2.4 o 6.3.1, pueden llegar a tener problemas. El siguiente paso es buscar, les voy a dejar los archivos en el canal del Telegram, el libqt6pass. Y se van a descargar desde el release los archivos ya sea en formato DEV o en formato RPM. Y en la parte de arriba tienen, para el sistema que estén usando, la sugerencia de instalación. Aquí ya tengo los dos archivos descargados, así que voy a aprovechar mi terminal, voy a limpiar y voy a listar. Y vamos a usar los comandos. Voy a copiar el primero, voy a la terminal y lo pego y ejecuto. De esta forma lo que hace es buscar alguna dependencia extra e instalarla. Mientras instala, me voy a copiar el segundo comando, vuelvo a la terminal y vuelvo a pegar el comando. Bien, en este caso no lo encuentra. Así que lo que voy a hacer es de pkg-i libqt-dev y sudo apt-f install. Si de alguna forma no funciona, recuerden que estas son las dos formas de instalar paquetes manuales desde la terminal. Voy a volver a ejecutar el otro. Por las dudas que haya algún error. Muy bien, el siguiente paso antes de compilar Lazarus es usar el comando cd para irme a la carpeta usr, share, Lazarus, la versión de Lazarus, Unix y la arquitectura. Aquí, si puedo listar, tengo las librerías de GTK2, de las librerías para no interfaz y las librerías de Qt. Lo que voy a hacer es, con permisos de administrador, mkdir-p, crear Qt6. Vuelvo a listar y tengo Qt6. Y lo siguiente es con un chmod-b 777 Qt6. Vuelvo a listar y ahora tengo las ya integradas con Lazarus y la nueva carpeta con un permiso total de escritura. Me voy a ir a Lazarus, voy a ir a herramientas, configurar y construir. Aquí voy a seleccionar de la lista Qt6 y le voy a dar a construir. Y ahora toca esperar a que mi Lazarus se construya y se reinicie. Muy bien, ya tenemos nuestro Lazarus compilado. Me voy a ayuda acerca de Lazarus y aquí puedo ver que está compilado en la versión Qt6. Tengo las mismas opciones para esconder las ventanas, aunque pueden notar que en Qt6 todavía hay algunos errores, pero en general funciona de la misma forma. Un pequeño detalle más que les puede servir es en formularios. Supónganse que agregamos un botón y supónganse que ustedes van a crear varias sentencias. Vamos a hacer lo siguiente, y es un entero, y supónganse que ustedes tienen un while y es igual a 2 do begin y end, if y es igual a 1 then begin y end, y acá adentro vamos a poner otro if
y es igual a 10 dem begin, y a este le vamos a poner un else begin y end, y por ahora lo vamos a dejar ahí. Algo que le quiero mostrar es que ustedes pueden resaltar de diferente color las distintas sentencias para ayudarles a identificar dónde están. Para ello nos vamos a ir a herramientas, opciones. Dentro de opciones vamos a bajar a la parte del editor, y en la parte del editor vamos a buscar marcas definidos por el usuario. Bien, perdón, era el anterior, el que dice marcas y coincidencias. Y aquí lo que podemos hacer es marcar el contorno global. Este contorno global nos va a resaltar, le voy a tildar y lo voy a aceptar. Y como pueden ver, lo que hace el contorno global es ponerme un indicador donde comienza mi sentencia y donde termina, y resaltármelo de color para ayudarme en el medio donde termina. Por más de que yo tenga todas en una misma línea, puedo ver por el color dónde comienza una y dónde termina la otra. Si por el contrario yo voy a tener aquí adentro, por ejemplo, un if y es igual a 3 then y el código, fíjense que no pongo el begin ni end, también me pone la línea para resaltarme. Es decir, de esta forma se pueden ayudar un poco más a leer el código de FreePascal. Muy bien, eso ha sido todo por ahora y los veo en próximos videos.